Buenas noches y bienvenidos. El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre menciones directas a un general del Ejército y a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia que están en dispositivos incautados por la Fiscalía a las disidencias se convirtió en uno de los más grandes escándalos de este año en Colombia. La denuncia periodística generó todo un terremoto de reacciones y cuestionamientos sobre el manejo de la inteligencia del Estado. Frente a la información publicada, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha puesto un manto de dudas sobre las revelaciones. El viernes pasado realizó una alocución en la que expuso sus argumentos sobre este episodio y trató de desvirtuar cada una de las denuncias. Ante esto, aquí en Noticias Caracol nos ratificamos en todo lo publicado y respondemos uno a uno los señalamientos del jefe de Estado que ha calificado el informe periodístico de montaje. Tras la revelación de Noticias Caracol del contenido de los computadores incautados a alias Calarcá, el presidente Gustavo Petro ha dado todo tipo de respuestas a lo largo de la semana. Cuestionó el origen de la información con teorías que iban desde supuestos informes de inteligencia, pasando por la presunta injerencia de la CIA y la más reciente, la mano de la IA o la inteligencia artificial. Este es uno de los argumentos que esgrimió el pasado viernes 28 de noviembre durante una alocución presidencial. Hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión. Estoy asumiendo solo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía. Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. El presidente afirmó que hubo un cotejo de los chats, lo cual no es posible porque para realizar un análisis de esas características tendría que tener el material original que está en poder de la Fiscalía. Más adelante, el mandatario cambió la versión y dijo que se refería a la forma en que fue presentado el informe. Lo que dije es que los pantallazos de conversaciones de chat que presentó Caracol Televisión no son imágenes de verdaderos chats. Las ilustraciones utilizadas en nuestro informe no alteraron el contenido de los chats, los cuales son una reproducción exacta de las extracciones forenses hechas sobre el material incautado durante el retén, el cual estuvo sometido a cadena de custodia y su autenticidad fue reconocida por la propia Fiscalía General. Con ocasión de las verificaciones realizadas en Medellín que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. Y no solo eso, el contenido fue contrastado con más de 15 fuentes, entre ellas integrantes de las propias disidencias de Calarcá que corroboraron su veracidad. En esa misma locución, el presidente faltó a la verdad al señalar lo siguiente. En el momento de su captura, todos los miembros de la captura al lado de Calarcá, miembros de esa organización, siguen hoy capturados. Solo él tenía el estatus de gestor de paz. Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, excepto este señor, siguen capturadas. Han declarado, han entrado al proceso judicial. La verdad no es como lo afirmó el presidente Gustavo Petro. Calarcá no fue el único liberado durante el retén del 23 de julio de 2024. Con el argumento de que eran gestores de paz, también quedaron en libertad la compañera de Calarcá, Diana Rey, alias Erika, Juan Antonio Agudelo, alias Urias Perdomo, y Erlinson Echavarría, alias Ramiro. Este último con denuncias graves por reclutamiento y fusilamiento de niños. La captura de ellos ocurrió en flagrancia, portando armas, dinero y movilizando un menor de edad reclutado. Producto de esta operación quedaron incautados más de un centenar de dispositivos electrónicos, entre estos memorias USB, computadores y teléfonos celulares.
Reiteramos que la información publicada por Noticias Caracol tiene origen en esos dispositivos. En los documentos publicados por Noticias Caracol se menciona la cercanía del general Juan Miguel Huertas con las disidencias de Calarcá. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. Frente a Huertas, el presidente Gustavo Petro señaló. Y resulta que allí aparece y públicamente se dijo una conversación donde se menciona al general Huertas. Y se le hace ver cómo el gobierno de Petro está siendo infiltrado por Calarcá a través del general Huertas. Bueno, tengo que informarles, el general Huertas no hacía en ese momento parte del gobierno de Colombia. Fue general en el gobierno pasado y lo sacaron del ejército en el gobierno pasado, en el año 2021. El informe publicado por Noticias Caracol fue claro en afirmar que las menciones a la relación de Huertas y las disidencias ocurrieron mientras estuvo retirado en los años 2023 y 2024. El presidente omitió mencionar que Huertas hizo parte de su campaña junto con otros 2 generales y posteriormente, como lo dice el informe, fue un asesor a la sombra del Ministerio de Defensa, la Inteligencia Militar y la DNI. Es decir, que había una conexión con el gobierno desde antes de que Petro lo reintegrara al servicio activo el pasado mes de agosto. El presidente fue más allá y trató de sembrar la duda sobre los documentos que mencionan a Huertas. Existe la palabra Huertas en el espejo, en las conversaciones grabadas o en los escritos por chat del celular del señor Calarcá incautado. Porque si no existe la palabra Huertas, estamos ante otro problema. La palabra Huertas sí está mencionada en los documentos que la Fiscalía ha reconocido que tiene en su poder, como en esta carta enviada a alias Calarcá por uno de sus hombres. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Otro personaje al que hizo referencia Gustavo Petro en su locución es Wilmar Mejía, el profesor de educación física que en menos de 2 años pasó de ser un informante a director de inteligencia de la DNI. Y lo voy a decir en público, me gustaría saber de parte de la Procuraduría que lo ha suspendido, cuando no era agente del Estado en ese momento, y al señor Wilmar, al cual le falsifican la voz, lo suspende. El informe de Noticias Caracol nunca publicó audios atribuidos a Wilmar Mejía. El presidente de la República deliberadamente trata de confundir, pues los audios a los que hace referencia fueron publicados por otro medio de comunicación y no tienen nada que ver con nuestro informe periodístico, frente al cual ratificamos integralmente su contenido. 7:11 minutos, muy buenas noches. Estamos cerrando un año preelectoral. María Alejandra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan Roberto? Aquí estamos otra vez frente al reto electoral. Otra vez aquí en la misma, sí señora, donde este reto electoral del que usted habla, la política ha ocupado buena parte de la atención nacional en este año, entre otras razones, por la cantidad de colombianos que se anticiparon al debate electoral y se lanzaron al agua como candidatos presidenciales. Eso es claro en ese panorama. La novedad, Juan Roberto, es que esta fiebre política que se ha tomado al país, y sobre todo en este año 2025, es el fin del mandato del primer gobierno de izquierda, que como en todas las elecciones, en democracia, marca o la continuidad o el cambio de rumbo. En medio de ese panorama, María Alejandra y televidentes, a 6 meses de la primera vuelta presidencial, bien vale la pena tomarle el pulso a la intención de voto de los ciudadanos. Es un escenario muy confuso, ya lo hemos dicho. Por eso les presentamos la última encuesta Colombia Opina de este año 2025, la que realiza como siempre la firma Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio.
Esta foto de intención de voto de los colombianos se da justo cuando estamos a unos días de que se definan las listas al Congreso, que deberán ser inscritas para las elecciones legislativas de marzo del año entrante. El plazo es el 8 de diciembre, habrá plazo para cambiarlas hasta el 15 de diciembre, pero también estamos ante la expectativa de las posibles consultas interpartidistas que se realizarían en esa misma fecha para escoger los candidatos únicos que irán o irían a primera vuelta el 31 de mayo, que es la fecha de las elecciones, la primera fecha presidencial. Qué cantidad, María Alejandra, de definiciones, y por eso estos datos que les vamos a presentar a continuación son tan importantes para ayudar a entender el panorama político. Y la buena noticia, en medio de todo este, Juan Roberto, y por eso tan importante los datos que vamos a presentar hoy, es que los colombianos tienen la última palabra, que hay un sistema electoral sólido. Y lo más importante es que en medio de esta tensión donde se habla de la crisis de la democracia, de la polarización en todo el mundo, aquí en Colombia estamos en un proceso democrático activo, vivo, la democracia está demostrando que está vigente y por eso este es el proceso al que vamos a enfrentarnos en el año 2026. Sí, señora, estamos de camino a la cita más importante de nuestra democracia y por eso les presentamos Colombia Opina. Saludo a Martín Orozco, es el gerente de la firma Invamer que realiza esta encuesta. Don Martín, ¿cómo le va? Juan Roberto, buenas noches. ¿Hace cuánto estamos de socios? Uy, ya, pues yo llevo 12 años en Invamer, o sea que desde ese momento, porque eso viene incluso de atrás. Por lo menos 15 años. Sí. Martín, esta encuesta, para claridad de los televidentes, hay que decirla, es la primera que se hace de intención de voto de Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio con la nueva ley. Sí. ¿Eso qué implicó? La nueva ley implicó triplicar la muestra, triplicar los costos y perder detalle. Porque lastimosamente con una muestra que es 3 veces más grande no vamos a poder publicar resultados por región, por edades, porque el máximo margen de error de cada uno de los indicadores que se puede publicar según la ley es del 3%. ¿La muestra es de cuántos? 3.800 encuestas, pero cuando uno mira el número de encuestas por cada una de las 6 regiones de las que habla la ley, pues el margen de error se subiría del 3 y por eso es muy raro que con el triple de encuestas, con el triple de costos, podamos publicar menos detalles que antes. Bueno, ese enredo técnico pues lo dejamos internamente para no enredar a la gente, Martín y María Alejandra. Usted me dice que 3.800 encuestas. ¿En dónde la hicieron? La hicimos en 148 municipios a nivel nacional. De esos 148 municipios estuvieron presentes 122 municipios pequeños, grandes, medianos y 26 capitales de departamento. Pero le voy a decir algo, ¿sabe que me parece saludable? Porque es que estamos hablando de municipios, María Alejandra. Por supuesto, y la... capitales, ciudades intermedias, medianas y municipios. Sí, y la inquietud que muchos colombianos, y cada vez es más presente, presentan, perdón por la redundancia, ante las encuestas, es no nos vimos encuestados, no nos vimos representados, solamente las grandes ciudades, algunos municipios. Esta ampliación de la muestra, si bien no solamente tiene beneficios para eso, pues será un reflejo de un país mucho más grande y de una nación, que es a veces lo que hace falta en ese concepto. Bueno, arranquemos entonces, Martín. Hicimos una escogencia de cuántos candidatos para esta muestra, es que estamos hablando de casi 100, ¿no? Sí, nosotros logramos incluir 30 candidatos o precandidatos, pero de todas formas en la pregunta dejamos la opción o la posibilidad de que la encuestada dijera otro cuál, en caso de que alguno de los nombres no estuvieran ahí representados. Entonces es totalmente incluyente. Bueno, arranquemos entonces con el primer pantallazo de quién lidera, quiénes lideran y quiénes siguen en esta encuesta de intención de voto. Bueno, en primer lugar Iván Cepeda con 31.9%. Usted me excusa un segundo, la pregunta sería, si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Iván Cepeda 31.9%, Abelardo de las Priella 18.2%, Sergio Fajardo 8.5%, Miguel Uribe Londoño 4.2%, Claudia López 4.1%, Vicky Dávila 3.7%, Juan Carlos Pinzón 2.9%, Germán Vargas Lleras 2.1%, Santiago Botero 1.8%, Juan Manuel Galán 1.6%, Aníbal Gaviria 1.3%, Enrique Peñalosa 1.1%, al igual que María Fernanda Cabal 1.1% y que Paloma Valencia 1.1% y Camilo Romero 1.0%. Estos son los 15 candidatos que por decir están en más del 1%. Ya vamos a hablar del segundo pantallazo porque quisiera detenerme, María Alejandra, y primero con los números, Martín. ¿Por qué
puntea Iván Cepeda? Numéricamente. Numéricamente hablando es porque, aunque no podemos dar los números de cuánto es la intención de voto según la afinidad política, sí puedo decirles a grandes rasgos que en aquellas regiones donde el presidente Gustavo Petro tiene mejor aprobación y la izquierda es mayor, como por ejemplo la costa Caribe, la costa Pacífica, las personas que dicen ser de izquierdas e incluso una parte de las personas que dicen ser de centro, digamos que votan en mayor medida por Iván Cepeda que por el resto de candidatos. Políticamente, María Alejandra, ¿por qué puntea Iván Cepeda? ¿Qué interpretación se puede hacer? En todo este universo de candidatos que hemos visto y en este primer pantallazo donde tenemos 15 candidatos, es el único que ya fue a las urnas. Es la consulta del Pacto Histórico, eso fue hace mes y medio, la que se hizo en septiembre, en octubre, perdón, tiene ese reflejo primero de un candidato que ya tuvo más de 1,5 millones de votos, por un lado, y luego que movilizó su movimiento político, movilizó una campaña que tenía más de 500 candidatos al Congreso y que hizo el ejercicio que no hicieron los demás partidos, es decir, medirse, hacer proselitismo, como la ley se los crear, permitía, digamos, el fervor electoral de ir a votar. Eso por un lado, sí, porque en la recordación de la gente pues está el nombre de Iván Cepeda después de estas elecciones. Y por otro lado, porque como veíamos en la descripción que hace Martín, pues hay un grupo consolidado de personas, de ciudadanos, no solamente que se identifiquen con las ideas de izquierda, sino que también entre el centro, y para no hacer énfasis en esa división, digamos, de izquierda, derecha, centro, están viendo en la propuesta de Iván Cepeda pues la continuidad de Gustavo Petro, hay que decirlo así. Y en esa continuidad y en esa calificación que se le puede dar al gobierno de Gustavo Petro, pues está creando seguramente una fidelidad a la propuesta y al programa que está representando en este caso Iván Cepeda, siendo un hombre y un senador que claramente tiene, digamos, el respaldo de una de las de la izquierda más dura, como se llama coloquialmente en política. Sí, la pura y dura. Martín, numéricamente aquí hay varias cosas importantes y ya le pregunto a María Alejandra por el tema político, pero ese puntaje de 30%, 31%, ¿le alcanza para él ir directo a primera vuelta? ¿Y a segunda vuelta? No, a primera. No. Es decir, acuérdense que ahí viene una consulta, la eventualidad de una consulta de la izquierda del Frente Amplio. Sí, ahí si quiere déjeme antes de... Se lo pregunto por los números que puedan tener otros candidatos de ese espectro político. Se lo respondo respondiéndole tanto esa pregunta como la anterior. Cuando uno mira este listado de los 15 primeros, lo que uno puede ver volvamos a ver el numéricamente hablando, es que claramente Iván Cepeda fue quien recogió esa intención de voto de todas aquellas personas que, como bien decía María Alejandra, se sienten cercanas al gobierno Petro. Mientras que si usted ve el resto de las personas que aparecen en pantalla, pues están muy divididos. Mire que los que se dicen ser de derecha tienen pocos porcentajes, los que dicen ser de centro también. Entonces, él alcanzó a recoger todo ese espectro político, mientras que la división de los otros espectros políticos hace que no haya numéricamente muchas otras personas que figuren. ¿Le permite a él ir numéricamente, le permite ir así como va a primera vuelta? Sí, pero no está nada dicho porque en las... Claro, sí. Y ahí viene la pregunta para María Alejandra, porque es que si bien la izquierda y el petrismo hizo esta consulta, se sometió a las urnas, se puso a sonar políticamente, ¿qué pasa con los demás espectros? Y hablo los que tienen la posibilidad de ir a consultas. La consulta llamada del Frente Amplio está todavía en duda. No se sabe si se conformará un plan temático, digamos un acuerdo programático. ¿Y si Iván Cepeda pueda ir? Iván Cepeda todavía tiene la duda ante el Consejo Nacional Electoral. Eso se sabrá cuando se tengan que inscribir. Mire, la fecha de las consultas es el 18 de febrero. Sí. Y hasta esa fecha, si no se consolidan las coaliciones, pues vamos a tener seguramente la duda sobre Iván Cepeda en una consulta. Pero dada este favoritismo y este puntaje tan consolidado que tiene Iván Cepeda, porque recordemos algo, y me gustaría que también los televidentes tuvieran en cuenta esto. Esta encuesta, en marzo del 2025, este mismo año, tenía encabezando la intención de voto a Bolívar, a Gustavo Bolívar. La encuesta de Inbamer. De Inbamer, la misma. Teníamos a Gustavo Bolívar de primero, a Sergio Fajardo de segundo, a Vicky Dávila de tercera y a Juan Manuel Galán, perdón, de tercero. Y Martín, Bolívar estaba adelante. Esta encuesta se hace 9 meses.
Hace 9 meses antes de que existiera la ley. Y ahí punteaba Gustavo Bolívar, que ya no está. Sí. Sergio Fajardo, del que ya vamos a hablar. Vicky Dávila, de la Sí. que también hablaremos. Y Juan Manuel Galán, que está ahí en ese grupo. Ahí viene la siguiente. Pero se depuraron. Claro, ya se Gustavo depuró. no está, los otros no están, y Bolívar no está, y entonces ahí Él es el Cepeda- resultado, el número de Iván Cepeda, para cerrar el análisis de Iván Cepeda, es el resultado de que ya se consolidó ese espectro político. Se consolidó como la continuidad de Gustavo Petro, porque le voy a dar un dato Sí. que lo aclara totalmente. Él tiene 31.9% hoy en día de intención de voto, Sí. y la segunda persona que más tiene en su mismo espectro político es Camilo Romero con el 1%. Ah, no, eso ya está Entonces, más que definido. los números hablan Digo, más que por sí definido, solos, al menos por este en ese momento. espectro político. Bueno, Pero falta mucho. 7:23, eso le iba a decir yo. Y falta mucho, estamos a 6 meses, María Alejandra y televidentes. Hablemos del segundo, de Abelardo de la Espriella, el outsider, el abogado, el hombre de las redes sociales, el hombre de los eventos multitudinarios. Para muchos extravagantes, para otros es refrescante en la política, como lo quieran ver, pero está ahí de segundo. Bueno, Abelardo de la Espriella acaba de, digamos, viene de ponerse de moda, por llamarlo de alguna manera coloquial, primero por su lanzamiento, segundo por su gran inversión económica en las redes sociales y representa esa emocionalidad que lleva, digamos, al discurso provocador, al discurso fuerte, a las propuestas que no dejan de ser llamativas y escandalosas en algunos sentidos, y coincide eso con la estrategia del algoritmo y con la estrategia, digamos, emocionalmente la que muchas personas critican a Gustavo Petro, quieren el final de este mandato para ganarse pues la candidatura de la derecha. Abelardo de la Espriella ha insistido que necesita la encuesta ya, que quiere que la derecha haga la encuesta ya. No porque consulta, él sino encuesta. No, la encuesta para elegir el candidato del Centro Democrático, de la derecha, digamos, alrededor de lo del Centro Democrático, porque es su momento. Así como estábamos diciendo que Gustavo Bolívar tuvo su momento, Vicky Dávila tuvo su momento, pues este parece ser el momento de Abelardo de la Espriella, pero también es muy alto, bueno, no lo vamos a decir todavía, pero puede ser muy alta la resistencia que pueda generar este candidato, y hay que esperar que baje un poco la espuma de su lanzamiento. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo permanece desde las primeras mediciones en este proceso electoral, ha estado en los primeros lugares, en el segundo lugar, bueno, en este caso aparece en el tercer lugar, y tiene el gran reto, Sergio Fajardo, justamente en un panorama que está mostrando una eventual polarización. Y digo eventual porque aquí todavía realmente falta mucho por decantarse. En esas consultas eventuales de marzo, por ejemplo, uno podría decir, si hay consulta y Cepeda va a consulta, ¿ganará? Si hay consulta y de la Espriella va a consulta, ganará. Si hay consulta y Fajardo participa de la consulta, ¿será realmente el ganador? Por tanto, el panorama está por definirse y Sergio Fajardo podría tener de dónde ganar, porque obviamente si usted suma entre la derecha y las personas de centro, en lo que vemos nosotros en la interna de la encuesta de quienes se manifiestan más por el centro, todavía tendría mucho espacio para consolidarse. Sí, quisiera ver, Martín, María Alejandra y televidente, 7:25 minutos, nos faltó el segundo pantallazo. Sí. Y que alguien dirá, marcan poquito, pero vale la pena verlo por el análisis que está haciendo María Alejandra. Ese Sí. es el segundo pantallazo. Es decir, los siguientes 15, y está Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Carlos Caicedo, Efraín Cepeda, Paola Holguín, Roy Barreras, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Armitage, Felipe Córdoba, digamos con más del 0.5% y con menos del 1%. ¿Cómo explica uno que...? Y más adelante, más atrás, perdón, está Mauricio Gómez Amín, Mauricio Liscano, Daniel Palacios y Juan Fernando Cristo. María Alejandra, y bueno, Martín también, pero arranco con María Alejandra. ¿Qué dice que 22 personas, muchas de ellas exministros, exgobernadores, senadores, 22 de estos 30 que medimos, Martín me corregirá, marcan menos de 2%? ¿Qué le dice a usted, María Alejandra? Pues hay dos miradas que durante todo este recorrido en la que estos candidatos han hablado y han presentado sus propuestas y se han de alguna manera dado la pela, ¿no? Algunos absolutamente, pues digamos, fuera del espectro político. Significa que o las candidaturas se convirtieron en un camino para protagonizar un poco el escenario del debate nacional y por tanto sonar, estar vigentes,
creer, digamos, que sus voces puedan eventualmente hacer parte o del Senado o del Congreso o de un eventual gobierno, pero también significa la falta de representatividad. Juan Roberto, la gente pareciera que no se siente representada por un gran líder o por un grupo importante de líderes. Esta cantidad, esta dispersión del voto o esta dispersión de la intención de voto significa que ninguno tiene, logra captar, digamos, lo que ya se está empezando a ver en los primeros lugares. Sí. Y también, pues, que la distancia de los ciudadanos con los políticos es muy marcada y en algún caso puede ser también un castigo de esos políticos. Martín, lo veo con calculadora en mano. Sí, señor. Que de 22 de 30 marquen menos de 2%. Sí. Numéricamente, ¿qué les dice a esas campañas? Pues mire, hacia el futuro. Si uno toma los primeros 8, es decir, hasta Germán Vargas Lleras, que son aquellos que marcan 2 o más. Vamos a ver el primer pantallazo de los primeros 15. Como usted bien dice, hay 22 personas que marcan menos del 2%. Sí. Es decir, hay 8 que marcan más del 2%. Sí. Sí. Esos 8 significan el 75.6% de la intención de voto. Sí. Entonces, voy a pedirle a sí. producción que nos muestre ese primer gráfico, el Sí. primer pantallazo. Eso. Usted me dice que hasta el número 8... Que es Vargas Lleras, Sí. tienen más del 2%, Sí. ¿cierto? Sí. Esas 8 personas representan casi el 76% Sí. del total de la intención de voto. Quiere decir que hay 22 que en realidad tienen menos del 2% Sí. y que uno dice, pues claro, ante una dispersión de candidatos de ese estilo, es natural que el único candidato que en realidad ha logrado tomar su espectro político sea el que va punteando, es decir, Iván Cepeda. Porque en la medida que esto se filtre un poco, seguramente habrán un listado de candidatos favoritos de 5 o 6 personas. María Alejandra, esos números, y en números, pero también en política, lo que usted planteaba en ese panorama, ¿qué decirles a esos que marcan menos de 2? Bueno, la campaña va a continuar con mucha fuerza hasta febrero. Sí. Es decir, en el camino tenemos una primera fecha, como lo dijimos al comienzo, que es el 8 de diciembre, donde se cierran o se inscriben las listas al Congreso. ¿Cuántos de ellos irán al Senado o a la Cámara? Digamos, ¿cuántos irán a pasar al Legislativo o a aspirar al Legislativo? Se verá. Otros seguramente abandonarán la carrera en función también de que se definan las consultas. Y en esas consultas, pues vamos a pasar, por decir algo, de estos 30 a unos 12. Muchos de estos muchos de estos pueden terminar en candidaturas al Congreso. Sí, y algunos están calentándose también para ser candidatos a las alcaldías. Del siguiente periodo. Roberto, Sí, déjeme le hago una señor. última cuñita de estos Sí, para primeros irnos 30. a la pausa. Listo. Solo hay 3 candidatos, Iván Cepeda, Abelardo de las Priella y Sergio Fajardo, que superan el voto en blanco, que es 4.5%. 7:30 minutos. Después de la pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, vamos a contar ese escenario, cómo les va a estos 3 punteros, también escenarios de segundas vueltas, María Alejandra, y también la aprobación del presidente de la República. Una pausa y regresamos con más datos de la encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Son las 7 de la noche, 39 minutos. Estamos de regreso aquí en la edición central de fin de semana de Noticias Caracol con los resultados de la encuesta Invamer. Colombia Opina, la última de este 2025, María Alejandra. Ya hemos presentado y vamos a mostrar a continuación de nuevo el grupo de los 15 primeros de un grupo de 30 que nos contaba Martín antes de la pausa, que escogimos para esta muestra, que encabeza Iván Cepeda, está de segundo Abelardo de las Priella y de tercero Sergio Fajardo, más atrás el candidato o precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe asesinado este año en nuestro país. Y habíamos dicho, María Alejandra y Martín, que escogimos a los 3 punteros. Pero déjeme decir una cosa otra vez sobre la lista general. Hay que aclarar que muchos de estos candidatos todavía no tienen avales. Muchos de estos candidatos tienen ¿recogen firmas? Intención de recoger firmas, no las han presentado todos a la registraduría. Entiendo que en 2 semanas tienen que presentarlas. Tiene que hacer un trabajo de validación de esas firmas, simplemente para decir que también todos estos números y todo este ejercicio pues está sujeto también a todo lo que pueda traer ese paso que es fundamental. Sí, pues casi nada, sin firmas no hay nada, no hay manera de participar. Martín, ahora sí, escogimos a esos 3 primeros. Sí. ¿Por qué los habíamos escogido? Alguien dirá, ¿por qué los escogieron para una medición
Digamos que en mediciones que se venían conociendo después del 1 de noviembre habían estado pues también cuando entró en los la primeros ley en lugares, vigencia, cuando empezó pues a poderse realizar y publicar encuestas. Sí. Entonces hicimos un escenario solo con esas 3 candidatos y los resultados son estos que están a continuación. Los siguientes. Iván Cepeda 45.6, Abelardo de la Espriella 25.6 y Sergio Fajardo 24.9, el resto está en otros o en voto en blanco. ¿Qué interpreta uno de estos resultados, Martín? Lo primero es que cuando venimos de explicar los 30 candidatos, veíamos a Abelardo de la Espriella con un 18 y a Fajardo con un 8.5. Sí. Entonces, claramente Iván Cepeda crece, pero quien más recoge entre Abelardo y Fajardo de ese resto de candidatos es Fajardo, aunque Cepeda también pues recoge bastante porque pasa del 32 al 45. En términos políticos, María Alejandra, pues puede sonar un poco tonto, pero es lo que mucha gente puede estar pensando, y más que tonto, ingenuo. ¿Quiénes se tendrían que unir? ¿O quién se tendría que unir con quién viendo este resultado para equilibrar la balanza? A 6 meses de la elección, ¿no? En una mirada así muy rápida y volviendo un poco al lugar común de izquierda, centro, derecha, aquí está representado todo ese universo. Es que está ahí, por eso lo pregunto, claro. Iván Cepeda como el sector del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico, todos esos movimientos de izquierda que se han agrupado y que ya dijimos hicieron su consulta. Está el outsider, el que acaba de salir, digamos, y que está punteando desde hace unas semanas las encuestas, Abelardo de la Espriella, que tampoco se sabe muy bien si vaya a terminar, pero ahí está representando, digamos, esa derecha dura. Y si vaya a alguna encuesta o consulta. Sí, y está Sergio Fajardo. Sergio Fajardo representa, digamos, esa política tranquila, no está en la polarización de la izquierda y de la derecha. Y lo pregona como eslogan de campaña. Está con la opción, digamos, de esa tercería y con mucha opción. Yo creo que ahí hay grupos que estarán pensando, si no quieren ir a los extremos, como se dice, y han intentado armar unas consultas para llegar a no apoyar, ni a la izquierda ni a la derecha, pues Fajardo es una opción. Así que ahí podrían sumarse muchos. Si van a apoyar a de la Espriella todos los sectores de la derecha, que tiene bastantes candidatos, pues podría sumarse bastante. Si el centro y la centroizquierda, algunos de los candidatos que quedan, se suman a Cepeda, pues le harían un poco más grande la ventaja que ya tiene. Para buscar profundizar ese análisis y este contexto, Martín y televidentes, veamos escenarios de segunda vuelta basado en el resultado de estos 3 que son los punteros. Exacto. Entonces, estamos con un primer escenario, sí, según los 2 que encabezan la intención de voto general, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda tendría el 59.1% y Abelardo el 36.2%. A 6 meses de la elección y esta foto, María Alejandra, lo que hay pinta es que si el país se va a esos 2 extremos, aquí el favorecido sería Iván Cepeda. Algunos sectores del centro izquierda apoyarán, por supuesto, la candidatura, como se ve en esta cifra de Iván Cepeda. Le quedaría más difícil recoger votos de la derecha y del centro derecha a Abelardo de la Espriella, que se quedaría en el 36%. Esto, por supuesto, y haciendo la aclaración de nuevo, en que estos 2 candidatos lleguen claramente, esto es pura obviamente, a la segunda vuelta, segunda vuelta hipotética. Estamos basándonos en el resultado que nos dio esta encuesta, Martín. Siguiente escenario de segunda vuelta. Iván Cepeda, Sergio Fajardo. Tendría Iván Cepeda el 48.9%, Sergio Fajardo el 46.4%. Ahí estaríamos en empate técnico, dado que el margen de error de esta pregunta es del 2,5%. ¿Eso cómo se puede interpretar, María Alejandra, en términos políticos? Llegan más sectores de centro-derecha a la candidatura de Sergio Fajardo. Iván Cepeda se queda más o menos con la votación que presentaba en la anterior gráfica. Y en este caso, este es un empate técnico, y ahí tendría obviamente mire, Sergio Fajardo ha sido muy fuerte con Gustavo Petro y con la administración Petro. Entonces sería, de alguna manera, recogería el antipetrismo. También el antipetrismo, que es en buena parte lo que está tratando de unir a muchos candidatos en esta campaña. Sí, el siguiente escenario, Martín. Y por último, el escenario de Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, donde Sergio Fajardo tendría el 51.7% y Abelardo de la Espriella 38.9%. ¿Aquí cómo se interpreta, María Alejandra? Pues vuelve a pasar un poco lo mismo, pero al contrario. Sergio Fajardo recibe
un voto del centro-izquierda, digamos, recibiría una parte del apoyo de quienes estarían en el llamado petrismo o un poco en sectores más de centro-izquierda, y la derecha pues se quedaría corta en el apoyo a Abelardo de la Espriella, con lo cual Sergio Fajardo es el que tiene de alguna manera pues de dónde ganar de ambos lados. Si está con la izquierda, gana de la derecha, y si está con la derecha, gana de la izquierda. ¿Eso cómo se interpreta esta noche? Porque sé que muchas campañas y muchos colombianos están pendientes de la encuesta Inbamer. ¿Cómo lo interpreta uno? Porque alguien dirá, ustedes están sacando, no de ganador, pero destacando la labor del que va de tercero en esta encuesta y lejos del que va de primero. Bueno, pero es que los escenarios de segunda vuelta, en realidad, estos son hipotéticos, ¿no? Sí. Es decir, a la segunda vuelta pueden llegar otros candidatos y eventualmente esta es una fotografía de esta medición que se ha hecho. ¿Por qué? Porque en la primera medición, la general, pues estos son los tres punteros de esta encuesta. Por tanto, es el ejercicio que hace esta encuesta, no es un ejercicio, digamos, de la registraduría. Es numérico. Exacto, sí. Y de alguna manera, pues también da cuenta un poco de lo que dijimos ahora, centro, derecha, izquierda, y si se va a polarizar esta decisión o si de alguna manera las campañas tienen la tarea de abrir, de empezar a jugar con esta realidad que les está mostrando, porque pues es clarísimo, como lo muestran todas las mediciones, que siempre es más grande el centro. Sí. Y que no quieren polarizar. Sergio Fajardo ha dicho, él dice, yo espero hasta final de año o comienzo del otro año para ver qué hago. Cuando dice qué hago es si participo en una eventual consulta o si más bien los que están más abajo se unen a mi campaña, y ahí la pregunta es un poco la que hacía sobre Iván Cepeda. Aquí podría pasar el mismo fenómeno, que muchos que dicen ser de centro, centro derecha o centro izquierda, digan, y que están hoy en ese abanico gigante, digan yo mejor, si no adhiero, me sumo o busco más bien la candidatura más viable, que en este caso de ese espectro de centro sería la de Fajardo. Pues es que esa es la campaña, y la campaña comienza justamente a buscar ese camino. La campaña realmente arrancará en enero, más o menos hacia el 15 de enero, y tienen que inscribirse, si logran acuerdos, el 18 de febrero como consultas. Sergio Fajardo, estos tres punteros yo diría que tienen una decisión difícil que hacer como campaña, y es justamente si se meten a una consulta o si van solos a primera vuelta. Que era lo que preguntaba al comienzo de con ese número, Martín, Iván Cepeda, que puntea en la general, se iría solo ya a primera vuelta y diría yo, ¿para qué participo en una consulta? Juan Roberto, justo le iba a decir eso como para cerrar ya este tema de intención de voto, y es, no hay nada dicho. Mire, le voy a dar ejemplos. Nada. Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Pastrana, Iván Duque, en esta época no tenían más del 10%, 6, 7% de intención de voto. Ese es un dato interesante. Por ejemplo, Serpa en su momento tenía el 40% en esta época. Sí, y le ganaba a Pastrana. Y finalmente ganó Andrés Pastrana. Andrés Pastrana. En la elección anterior pasa también lo contrario. Empezó punteando Gustavo Petro y ganó Gustavo Petro. Lo que quiero decirle con eso es que en esta época y en cualquier elección, cualquier cosa puede pasar, incluso hasta el último día. Exactamente. Y por tanto van a marcar mucho las emociones, Juan Roberto. El voto va a ser emocional, la exacerbación de las emociones cuando se plantean como un movilizador del voto. Sin duda. Y esa emoción quizá, la emoción final, la que va a llevar al ciudadano a las urnas, quizá todavía no esté definida. Sí, y no se sabe qué tipo de emoción, que ya lo veremos más adelante y en las próximas emisiones. 7:49 minutos. Una novedad, hicimos una pregunta sobre por quién nunca usted votaría. Sí. ¿Por qué la hicimos? Y claro, nosotros cuadramos el cuestionario juntos. Sí, pero cuando digo por qué la hicimos, numéricamente, ¿qué puede medir? Lo que mide es quién genera más rechazo, ¿cierto? Sí. Y en este caso, el primer lugar lo tiene Iván Cepeda, 23.9%, porque es natural que el antipetrismo o gran parte del antipetrismo diga yo nunca votaría por él. Sí. Vicky Dávila el 12.6%, María Fernanda Cabal el 12.3%, Abelardo el 12.2%, y ahí para adelante ya generan menos rechazo otras personas. Y mire, Martín, mire, María Alejandra, que los cuatro primeros tres, esos cuatro representan ese espectro, los espectros políticos de los extremos. Sí, esto respondería un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Si no se ha decidido exactamente qué es lo que fija el voto del ciudadano,
pues todavía hay contradicciones, y las contradicciones están también dentro de este escenario político natural para los ciudadanos que ven, por ejemplo, en Iván Cepeda, el candidato ya consolidado de la izquierda que dice, pero al mismo tiempo hay un grupo que participa abiertamente en esta respuesta ¿Uno cómo explica esa contradicción? Nunca votaría por él. ¿Uno por qué explica eso? ¿Cómo explica numéricamente y políticamente que el que va punteando en intención de voto puntee en la pregunta de por quién nunca votaría? Porque el espectro que se denomina como derecha, numéricamente, o sobre todo los de derecha, por decirlo así, gran parte de ellos son los que dicen yo nunca votaría por Y políticamente es lo que habla María Alejandra de la contradicción. Bueno, tiene que ver también obviamente con la respuesta que han hecho las personas encuestadas sobre a qué grupo pertenecen, ¿no? Y en este caso hay partidos de izquierda, hay centro y hay derecha, y hay una buena parte de esos ciudadanos que son de Vamos derecha. a volver el grupo general para mostrarlo. Que divide el voto de la intención de voto en la derecha, pero en el caso de por qué nunca votaría, pues consolida el anticepedismo, digamos, ¿no? Exacto. En ese caso no es toda esa amalgama de candidatos que tienen en el centro derecha, sino que a la pregunta sobre Cepeda sí se unen y votan, en este caso, de una manera contundente al no votaría. Lo mismo en el caso, bueno, de Vicky Dávila, tiene que ver mucho con la imagen del reconocimiento, que es algo que no medimos en esta encuesta. El reconocimiento de los candidatos también define emociones sobre los mismos. Y la favorabilidad también, o desfavorabilidad, que todo eso está en la encuesta que vamos a colocar en nuestra página completa cuando terminemos este reporte. Claro, y mire algo, por ejemplo, Germán Vargas Lleras tiene el 3% de resistencia al voto. Yo creo que lo ha tenido en algunas ocasiones más alto. Sí. De un negativo de por quién nunca votaría. ¿Y eso qué implicaría? ¿Eso cómo se puede explicar? Digamos, yo le voy a concluir este gráfico, Juan Roberto, solo hablando de los primeros 4, porque uno diría que el resto de candidatos no generan mucho rechazo. Y es, ¿quiénes generan rechazo? Iván Cepeda y Abelardo, porque digamos, están en los extremos políticos diferentes. Y Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, porque tienen una opinión desfavorable muy alta. Muy bien, 7:52 minutos. Toda la encuesta, todos los resultados, hay muchísimos más datos, estarán colgados en la página de Noticias Caracol y de Blue Radio a partir de esta noche. Vamos a cerrar este primer reporte porque, repito, tendremos más a lo largo de la semana con 2 temas puntuales. La aprobación, Martín y María Alejandra, de la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro. Sí, en cuanto a la aprobación de cómo se está desempeñando el presidente en su labor, digamos que no hay muchas variaciones. Tenemos 37.7% lo aprueba y 56.7% lo desaprueba. Mientras que en agosto, que fue la última que hicimos ya con la nueva ley también, tenía un 37% de aprobación y un 57.8% de desaprobación. Prácticamente se mantiene. Y también se mantiene prácticamente el siguiente gráfico, la siguiente pregunta, y es la que mide el pesimismo o el optimismo de los colombianos, y el optimismo de los colombianos. Sí, si las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino, tenemos que un 34.4% dice que las cosas van por buen camino y un 59.8% por mal camino. Una pregunta importante, Martín. Esta encuesta donde mide la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente y el tema de optimismo y pesimismo, ¿el campo alcanzó a agarrar el escándalo que divulgó Noticias Caracol hace una semana? Pero es solamente los últimos días, porque la encuesta se realizó hasta el 27 de noviembre y comenzamos el 15 de noviembre. Si uno mira el número, María Alejandra, de aprobación de la gestión del presidente versus la intención de voto de Iván Cepeda, pues hay cierta relación. Es decir, es la gente del petrismo puro y duro y de la izquierda, es la que está jalando, uno podría decirlo así, la intención de voto por Iván Cepeda, que es el que dice que va a continuar con las políticas del presidente. Incluso en algunos casos ha dicho que ahondarlas, profundizarlas. Bueno, es el proyecto político del pacto histórico que, como hemos dicho en otras ocasiones, uno podría afirmar con estas cifras que hay más izquierda que petrismo. Es decir, que la izquierda es más grande que el presidente Petro como persona, como individuo, como político. Lo que podría recoger Iván Cepeda, sí, Iván Cepeda es un sentimiento que se ha creado a través de este proyecto y además de esta representación de colombianos y que no necesariamente están pegadas a las equivocaciones del gobierno de Gustavo Petro. Yo estoy segura que a Iván Cepeda le van a cobrar
todos los hechos de corrupción y todos los escándalos que tiene el Gustavo Petro, pero hay que ver hasta qué punto le cala a ese ciudadano que está convencido y se siente representado por ese proyecto, específicamente las equivocaciones y los escándalos a los que ha llevado Gustavo Petro al pacto histórico. Yo hago así, porque ya. 7:55, mire, se nos quedan por fuera el principal problema. Hicimos una cantidad de preguntas enormes, Martín. Sobre los Estados Unidos. Claro, también. sobre la crisis diplomática con Estados Unidos, sobre temas de seguridad, sobre la política en nuestro país. Hicimos una cantidad enorme de preguntas de coyuntura. Total, esto es un insumo importantísimo para el ciudadano, para los candidatos, para los gobernantes. Desafortunadamente no se va a poder ver resultados por región. Eso le iba a preguntar, ¿por qué no se pueden ver? Porque los márgenes de error, digamos, son 3.800 encuestas. Cuando tú repartes eso de acuerdo a los tamaños de cada región, ya el margen de error se te sube, pero es un desperdicio tener una encuesta de este tamaño y que por una ley mal redactada no podamos ver ese detalle. Pero esto no es un desperdicio porque la vamos a seguir analizando, desgranando. No, me refiero de la mano de al expertos. detalle de regiones. De las regiones. De las regiones, de las edades, estratos. es muy importante, y de los partidos, porque hay datos significativos de cómo se mueven en un espectro mucho más amplio de la izquierda y la derecha, quienes se manifiestan de un lado o del otro. Rapidito la ficha técnica, Martín, Sí, de la que hablábamos al comienzo. 3.800 encuestas, un margen de error general del 1.8%, y en cada una de las páginas está el margen de error independiente de cada pregunta. Trabajo de campo entre el 15 y el 27 de noviembre, y eso es lo principal, Juan Roberto, creo yo. 148 municipios o zona urbana, rural, de todos los tamaños, encuestas personales en el hogar de las personas, todo, pues yo creo que es una encuesta desde suprema. San Andrés hasta el Amazonas. Fuimos a San Andrés y llegamos a Leticia. Una trivia de 2 segundos. Deme el municipio más chiquito donde se hizo la encuesta. Ay, ni sé porque hay muchos. Pero son en todo el país. En todo el país. Pues es que tenemos municipios que yo no conocía muy bien y que quedan ahí representados en los 148. Se lo pregunto no para acorcharlo, sino para entender la importancia del detalle de esta encuesta. María Alejandra, seguimos esta semana en análisis, ¿no? Esta semana vamos a detallar y ojalá podamos, de alguna manera, interpretar esos datos regionales y de edades, lo que se llaman las encuestas, los demográficos, para darle mucho más sentido a estos datos que, como decimos, estamos todavía a 6 meses de las elecciones y aquí todavía está en juego todo el espectro político en estas elecciones para el 2026. Muchas gracias a ustedes, María Alejandra, Martín, gracias por estar con nosotros. Mañana a las 7 de la mañana, aquí en la primera edición de Noticias Caracol y en Mañanas Blue con Néstor Morales, vamos a estar en simultánea ahondando el análisis de esta encuesta Colombia Opina de Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Alejandra y Catalina con más Noticias Caracol del fin de semana. 7:58 de la noche. Habitantes de las zonas más cercanas al volcán Puracé comenzaron a sentir los estragos causados por el incremento en la emisión de ceniza, gases y actividad sísmica del cráter. En varios videos enviados a Noticias Caracol se observa la contaminación de fuentes de agua y la poca visibilidad que hay hacia el volcán. Las autoridades mantienen la alerta naranja. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pidió la evacuación inmediata de al menos 70 familias que aún no salen de sus hogares. Se espera que mañana se dé una nueva reunión. Este es el panorama por aquí. En este momento pues el cielo se encuentra totalmente nublado, con algunas muy pequeñas partículas de ceniza en algunas partes debido a las lluvias, pues que se han encargado de lavarla, de recogerla. No hay ceniza por lo que ha llovido toda la noche y esto lo ha recogido. Este es el relato de Cristian Manquillo, un líder de la zona 1 cercana al volcán Puracé. Hoy, como todos los días, salió a hacer un recorrido para ver cómo estaban los cultivos y los animales. Y podemos observar ahí en las grietas caída de ceniza, muy poco, como nuevamente les digo, está lloviendo y se ve por allá rastricos. Dice que la ceniza ha quemado los cultivos, las fuentes hídricas están contaminadas y algunos animales han muerto. Espera. Por esta quebradita se toma el agua para la distribución a cada una de las viviendas. El nombre de esa quebradita es La Creciente, procedente de la pata del volcán Puracé, nace y es una de las que se van a ver afectadas
con tema de ceniza. Como Cristian, son entre 350 y 400 personas que viven en la zona de más alto riesgo. 70 familias campesinas e indígenas que se niegan a evacuar aún y dejar sus tierras a merced del volcán. Lo más preocupante es que luego de 48 horas de emitida la alerta naranja, la recomendación de evacuar no ha sido acatada y por ahora ninguna comunidad ha salido de las zonas de alto riesgo. No solo Puracé está en alerta, sino también municipios como Popayán y Sotará en el Cauca y San José de Isnos en el Huila. Según el alcalde de Puracé, no han actuado porque no tienen cómo. No contamos con el presupuesto para esos fines y sí tendríamos unas dificultades de logística también porque no hay dispuestos transporte en la administración municipal. Pues no hay transporte ni para transportar los miembros del cuerpo de bomberos y la defensa civil. Por su parte, desde la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, afirman que la evacuación debe ser inmediata, pero que es decisión de las autoridades locales. La recomendación que nosotros hemos hecho es la evacuación preventiva inmediata de la zona de mayor riesgo. Estos volcanes son explosivos. Entonces, en el momento de darse una erupción, no va a haber tiempo para que la gente se vaya moviendo. Lo que puede darse en una explosión, en una erupción, son unos flujos piroclásticos que son unas nubes de fuego y de aire caliente y de partículas hirviendo. El Servicio Geológico Colombiano dice que en las últimas horas se han registrado emisiones de gases y ceniza reflejadas en columnas entre 500 metros y 1.4 kilómetros sobre la cima. La actividad del volcán Puracé se ha caracterizado por seguir presentando el registro de pulsos de tremor, que es una señal continua en el tiempo, además de otros sismos asociados con el movimiento de fluidos al interior del volcán. Y esta actividad ha estado relacionada con la emisión de gases y en muchas ocasiones con salida de ceniza desde el cráter. Por el momento, las autoridades locales están a la espera de un comité de riesgo junto con el gobierno nacional, programado para este lunes a las 10 de la mañana. En Noticias del Mundo, el presidente Trump aceptó que sostuvo una llamada con Nicolás Maduro, pero se negó a revelar detalles de la conversación. Y en el marco de tensiones sobre el espacio aéreo venezolano, aumenta la preocupación de la Asociación de Auxiliares y de Vuelo y Tripulantes por la seguridad de quienes siguen volando a la nación vecina. Días después que medios estadounidenses aludieran a un diálogo la semana pasada entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, ahora es el propio republicano quien confirma la conversación. El New York Times informó que usted tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿Lo hizo? No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí. Señor presidente, ¿diría usted que salió bien? No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica. Lo dijo a bordo del Air Force One un día luego de declarar el espacio aéreo venezolano como cerrado por completo. De momento, el cielo del vecino país permanece así, a la vez que las naciones cercanas de Guyana, Trinidad y Tobago reportan normalidad en sus operaciones. Sin embargo, la preocupación es creciente para la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo y Tripulantes por la integridad física del personal que continúa volando. Es el caso de Wingo y Copa Airlines. Para nosotros es importante pues, que cesen estas operaciones debido a la preocupación de nuestros tripulantes, ya que las demás aerolíneas han tenido en cuenta la advertencia del gobierno americano, menos Copa, Wingo. Entre tanto, la Cancillería de Portugal aseguró que su embajada y consulados están en contacto con los portugueses residentes en Venezuela, aunque indicó que por ahora no hay señal de alarma. Y en el marco del despliegue militar de Washington en el Caribe, el presidente de la Asamblea Nacional en el vecino país, Jorge Rodríguez, anticipó que convocará una sesión extraordinaria. A los efectos de proponer que se conforme una comisión de diputadas y diputados, una comisión especial para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Mar Caribe. Pero sobre la llamada entre Trump y Maduro, según el diario Miami Herald, el mensaje de Washington al chavista fue que podía garantizar un salvoconducto para él, su esposa e hijo, a cambio de que abandonara el país. Pero por ahora son más las preguntas que respuestas.
Entre tanto, el mantenimiento de la flota Airbus A320 avanza en un 92% en Colombia. La Aerocivil informó que se da por superada la contingencia aérea presentada en los últimos días en los aeropuertos del territorio nacional y que afectó a más de 22.000 pasajeros. De las 124 aeronaves, 102 ya completaron la actualización. Este domingo se logró la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia, por lo que se prevé que 5 aeronaves adicionales se integrarán a la operación en las próximas horas. En zona rural del municipio de Remedios, Antioquia, siguen los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Y hay una alarma porque estos grupos criminales están utilizando drones cargados con explosivos. Varias familias han sido desplazadas de la región y una casa quedó totalmente destruida. Así, destruida quedó una vivienda en el municipio de Remedios, nordeste de Antioquia, por explosivos lanzados desde un dron. Donde todos estemos en la casa en ese momento, no queda nadie vivo. Líderes sociales lanzaron una alerta por el incremento del accionar del Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC, valiéndose ahora de la tecnología. Hay zozobra, confinamiento y un silencio total de las autoridades. Y no se viene atacando desde ahorita, eso se viene presentando desde hace año y medio, se vienen presentando esos ataques con drones por parte de los grupos armados. Al momento, 50 familias se encuentran confinadas y 20 personas se han desplazado de algunas veredas por miedo a lo que está sucediendo. La vereda Ojos Claros está confinada, la vereda Tamar Bajo está confinada, la vereda la vereda Puerto Nuevite está confinada. La gente está de una forma asustada frente a todo lo que está pasando en la región. El ejército busca contener esta oleada violenta. Para poder ir fortaleciendo capacidades también, adquiriendo, innovando, investigando, desarrollando tecnología también allá por parte de nuestra industria militar. A través de este comunicado, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social pidió a las autoridades intervención, además de solicitar ayuda para la familia que perdió su vivienda. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la noche, 7 minutos. Varias emergencias se registraron esta tarde por las lluvias. En La Calera, Cundinamarca, cayó una fuerte granizada que cubrió gran parte del municipio. Esteban Bejarano, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a esta hora continúa la atención por parte de bomberos de La Calera a esta emergencia que se ha registrado en el municipio luego de que lloviera por cerca de 3 horas y que se registrara una fuerte granizada que generó emergencias como la que ustedes ven en pantalla. El colapso de un gran árbol que cayó en un parqueadero sobre 4 vehículos, situación que está siendo monitoreada y en la que están prestando atención las autoridades. 4 sectores del municipio resultaron afectados, 2 veredas, el comercio también se vio comprometido luego de que se registraran algunos encharcamientos e inundaciones. Esto es lo que dijeron los comerciantes. Entonces ya comenzó a caer mucho granizo bastante, ya se tapó todo, se taparon todas las alcantarillas, ya se vino el agua de allá para acá y se lagunó todo. Sí. ¿Cuánto duraron más o menos recogiendo? 2 horas, solamente de que lloviera y el agua y el hielo. Ya después, mire, todavía estamos sacando, si se dan de cuenta, va a tocar cerrar porque no, quedó toda la comida. No se pudo vender más. Según el balance preliminar, son cerca de 10 viviendas las que se han visto afectadas luego de esta fuerte granizada que cayó en el municipio de La Calera. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. A Esteban, gracias. La mesa de negociación del salario mínimo iniciará mañana la discusión sobre el incremento que tendrá en el 2026. Aunque el gobierno y trabajadores piden que sea de 2 dígitos, empresarios lo califican como una irresponsabilidad por la situación económica del país. Este lunes iniciarán las conversaciones para definir el incremento al salario mínimo de 2026. La primera propuesta llegó por parte de los trabajadores, quienes piden un aumento de 2 dígitos. Sí, nosotros nos vamos a mantener en que el incremento este año debe ser significativo, debe ser de 2 dígitos y con el estudio de la OIT, salario mínimo vital que debe tener cada trabajador para poder garantizar esos ingresos vitales para atender las necesidades básicas de la canasta básica familiar es de 2 millones de pesos. Los empresarios han mencionado que esta propuesta afectaría la generación de empleo y podría causar un aumento en el costo de varios productos.
Yo creo que mi llamado es que a la mesa de concertación donde está el ministro de Trabajo, los gremios lleguen a un acuerdo que sea bueno para el país. Con este déficit fiscal, tener un salario mínimo por encima de 2 dígitos es un gran error. Es un gran error fiscal, es un gran error para la generación de empleo. Pensar en un salario mínimo de 2 dígitos que duplique la inflación en Colombia, obviamente nos lleva a una escalada de precios y servicios que no tiene límite en Colombia. Actualmente Colombia ocupa el 7º lugar en el ranking de los países de Latinoamérica con mejor salario mínimo, por debajo de naciones como Costa Rica, Uruguay o Chile. Este 1 de diciembre iniciará la mesa con trabajadores, empresarios y gobierno, y el primer plazo para entregar un acuerdo es el 15 de diciembre. En caso de que llegue el 30 de diciembre sin lograr un acuerdo, el presidente de la República podrá definir cuál será el aumento vía decreto. Las celebraciones navideñas llegan a Bogotá. Del 5 al 23 de diciembre, la ciudad vivirá la segunda edición de Navidad de Escultura. Los eventos inician en el Parque El Tunal el 5 de diciembre con el encendido del árbol y presentaciones musicales. El día de velitas, la carrera séptima se llenará de color con el desfile de comparsas. La noche cerrará con un concierto gratuito en el Parque El Tunal. Además, desde el 13 de diciembre llegan grandes espectáculos teatrales como Una ciudad imaginada en la Plaza de Bolívar, Más allá de las nubes en la Santa María y Un ritmo, muchas voces en el Tunal. Serán shows de talla mundial para toda la familia. Y hace pocos minutos fue encendido el mágico alumbrado navideño en el puente de Boyacá. Allí se encuentra Jairo Niño con todos los detalles. Jairo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se encendió oficialmente la Navidad en el departamento de Boyacá, esto con un gran evento que se está realizando en el Altar de la Patria, donde se iluminaron con más de 10 millones de bombillos LED y también 6.000 figuras, que también representan diferentes regiones de esta zona del país, y también se realza la flora y fauna como el trabajo de los campesinos boyacenses. Miles de personas llegaron para disfrutar el encendido de la Navidad en el departamento de Boyacá. Buenas noches, ¿qué tal le pareció la iluminación acá al puente? Excelente, un espectáculo nunca antes visto en Boyacá. Estamos emocionados, somos de Boyacá y emocionados de que nuestro departamento presente a todo el país y a extranjeros un espectáculo tan emocionante. No, excelente, primo. Vengo desde Medellín y excelente, muy buena. El show de drones que estamos viendo, también bacano. Y estamos esperando a Andrés Cepeda, lo mejor. Este mágico evento que realza la Navidad en esta zona del país estará acompañado con el artista Andrés Cepeda, que en los próximos minutos estará ya en tarima para deleitar a los miles de asistentes al puente de Boyacá con esta gran bienvenida a la Navidad. Sí, señor Juanpa, usted también muchísimas gracias. Y así con Deportes terminamos esta emisión de domingo. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Sigan conectados con nosotros, ya viene Los Informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente, buena noche.